Muy buenas televidentes, radioescuchas e internautas Ecomundo Ojalá 4RD. Tras un arranque de febrero calificado de infarto, la semana pasada las bolsas reaccionaron al alza, especialmente en Estados Unidos, aunque la volatilidad se mantuvo en algunos momentos. En concreto, el Standard & Poor's rebotó un 4,3% en 5 ocasiones, en la mayor subida semanal desde el año 2013. Tras un lunes festivo al otro lado del Atlántico, el martes las bolsas del país han arrancado a la baja entre los temores a la inflación, pero la pregunta que todos se hacen es, ¿qué dice la historia que sucederá a continuación? Por primera vez en 500 días, el Standard & Poor's 500 ha sufrido una corrección de casi el 10%. Sin embargo, tras el rebote de la semana pasada, está solo un 6% por debajo de sus máximos históricos. A la espera de que se decida a atacarlos o ampliar la caída, desde Goldman Sachs recuerdan que la mayoría de correcciones no llevaron a una recesión ni a un mercado bajista. Sin recesión ni mercado bajista, los retornos a 3, 6 y 12 meses, después de un retroceso del 10%, fueron positivos incluso cuando el índice prolongó su caída. Según los datos recopilados por Goldman Sachs, desde la Segunda Guerra Mundial se han producido 36 correcciones del entorno del 10% en Estados Unidos. De estas, solo 12 terminaron en una recesión y las 24 restantes no acabaron en una contracción de la economía. En los 12 casos en los que hubo recesión, 7 acabaron en un mercado bajista y 5 no. De manera general, se considera un mercado bajista aquel en el que se ha producido un descenso del 20% o más en un periodo de 2 meses. En las 7 ocasiones en las que se hicieron con el control, la caída media fue del 36%. De los 24 casos en los que una corrección de este estilo no fue seguida por una recesión, solo en 4 ocasiones hubo un mercado bajista con un descenso promedio del 28%. Cuando en un mercado alcista ha habido una corrección sin llegar a entrar en tendencia bajista, las caídas han sido del 14% de media y se han prolongado 4 meses y la recuperación ha tardado otros 4 meses en llegar. Por el contrario, si se ha entrado en un mercado bajista, la situación se torna mucho más complicada. La caída se amplía hasta el 34%. La duración es de 15 meses y se tarda más de 2 años en recuperar lo perdido. En este caso, la visión de Goldman Sachs sobre esta corrección, a diferencia de otros enfoques, no es del todo negativa. Una recesión es poco probable, ya que la desregulación y la reforma fiscal planteada han elevado la confianza del consumidor y el optimismo de los negocios hasta los niveles más elevados en años. En todo caso, no todos los expertos son tan optimistas como Goldman Sachs con respecto al futuro del mercado, y son muchos los bancos que se han mostrado críticos con las reformas impulsadas por el presidente estadounidense Donald Trump. A pesar de que la tranquilidad ha vuelto a los mercados, en los últimos días el temor a que vuelvan a imponerse las ventas está muy presente en los inversores. En su última nota a sus clientes, Albert Edwards, estratega de Société Générale, advierte sobre el que será el posible detonante de la caída del mercado: los estímulos fiscales del presidente estadounidense. El destacado estratega de la entidad francesa entiende que en el contexto actual pudiera colapsar en una espiral deflacionaria. La reforma tributaria impulsada por el presidente estadounidense costará, como hemos explicado en Ecomundo, 1,5 billones de dólares y el acuerdo presupuestario hasta finales del año 2019 suma 300 mil millones de dólares más al gasto público. Con estos ingredientes, el estratega del Banco francés considera que su legado será un déficit del 15%.
Mi visión, destaca, es que la expansión fiscal es probablemente la más riesgosa de la historia reciente de la política económica. Solo por aclarar, pero el timing del estímulo es completamente importante y solo podría colapsar de los mercados financieros, ya que la Fed subirá los tipos todavía más rápido y es uno de los puntos de discusión más importantes en este momento. Por primera vez en mucho tiempo el mercado ya descuenta las 3 subidas de tipos de interés que prevé la Reserva Federal a lo largo de este año, lo que llevaría los tipos de interés al rango entre el 2% y el 2,25%. Esto ha llevado al bono americano a 10 años a la zona del 2,9%, un nivel que comienza a ser considerado de riesgo para la bolsa para muchos. Estamos de acuerdo con Edwards en la antesala de 2 rupturas técnicas. Aunque muchos creen que el bono a 10 años de Estados Unidos ya rompió su tendencia a largo plazo al superar el 2,64% y el equipo de análisis técnico del banco cree que el 3% es el nivel a vigilar. El programa anunciado por el presidente estadounidense no ha sido muy bien recibido por algunos expertos que ven con preocupación cómo el déficit puede dispararse hasta niveles considerados preocupantes. Pero Edwards es uno de los más críticos con la medida. Es probablemente, dice, el estímulo más cuestionable de la historia reciente de Estados Unidos, al tiempo que recuerda que el desenlace de este paquete de estímulos es obvio, acelerará rápidamente el fin del ciclo económico. De acuerdo con los datos de la OCDE, el déficit de la economía de Estados Unidos alcanzó el 13% en su pico histórico del año 2009, un nivel que según los cálculos de Edwards superará ampliamente, con un déficit fiscal ruinoso de más del 15% como legado del presidente estadounidense. Así, el estratega de Société Générale ve 2 riesgos relacionados con la política de la Reserva Federal. El primero, que el mercado empiece a poner en precio mayores subidas de tipo de interés este mismo año. El segundo sería mucho más problemático. Y se pregunta, ¿habrá una revisión de dónde se situarán los tipos de interés a largo plazo? Y es que el detonante que ha vivido el mercado durante las últimas semanas fue un dato de subida de los salarios, como hemos explicado en Ecomundo, más alto de lo previsto, y cualquier tensión inflacionaria aumentará la presión sobre un mercado que ha pasado de la tranquilidad absoluta a estar cada vez más nervioso. Acotando los datos, desde el año 1976 se han producido 16 correcciones del 10% en el mercado americano, de las cuales 11 no acabaron en recesión, como hemos comentado, en línea con la visión de Goldman Sachs sobre la situación actual. En estos casos el descenso medio alcanzó el 15%. En los 3 meses posteriores al retroceso inicial, la recuperación fue del 6%, en 6 meses del 12% y en 12 meses del 18%. En todo caso, incluso los expertos más optimistas advierten de que nos encontramos en la fase final del ciclo económico en este momento. Somos alcistas, destacan algunos expertos, con el mercado americano y de momento no vemos razones para cambiar nuestra visión. Consideramos que estamos en la parte final de un mercado alcista, pero no vemos signos inminentes de una recesión por el momento. Las alarmas del mercado saltaron en los primeros compases de febrero por el temor de una subida de la inflación, otra señal de que nos encaminamos a la parte final del ciclo. Después de todo, la inflación habitualmente tiene un papel en un aumento de la volatilidad en la parte final del ciclo, ya que aumenta la tensión entre unas condiciones que aún son sólidas y el efecto del endurecimiento posterior, de acuerdo a Morgan Stanley. Con todo, desde Morgan Stanley recuerdan que por el momento la fortaleza de los datos actuales está actuando como contrapunto a los miedos a la inflación. En este sentido, advierten de que las cosas se podrían complicar más a partir de finalizado el primer trimestre de este año 2018. Los mercados tendrán que digerir el aumento de la inflación y la caída de los índices de gestores de compra, el llamado PMI, de las sorpresas económicas y posiblemente de las revisiones de beneficios, de acuerdo a Morgan Stanley, donde entienden que las ganancias para los activos de riesgo se concentrarán entre enero y abril de este año 2018. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.